Hola a todos, soy Bayless Conley y les doy la bienvenida. En un momento vamos a entrar en un mensaje, parte de una serie que estamos haciendo sobre los dones del Espíritu Santo. Si no nos has acompañado en los mensajes anteriores, necesitas escucharlos, porque Dios dijo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes. Es fácil conseguirlos, ve a escucharlos. Vamos a entrar en el mensaje de hoy, donde hablaremos de los 3 dones de poder. ¿Están listos? Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Sigamos adelante y hablemos de estos 3 dones restantes del Espíritu, los dones de poder, y comenzaré con obrar milagros. Por definición es esto: la realización de milagros es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza a través del poder del Espíritu Santo, por el cual las leyes de la naturaleza son suspendidas o alteradas. Eso es lo sobrenatural, irrumpiendo en el reino natural. De hecho, el término hacer milagros en griego podría traducirse literalmente como explosiones de omnipotencia. Y honestamente, en nuestro idioma usamos el término milagro muy vagamente. Puedes conseguir productos milagrosos, puedes conseguir detergentes milagrosos, milagro esto, milagro aquello, y esa holgura en la definición se ha filtrado en la iglesia y les ha robado a algunas personas el entendimiento de lo que es un milagro en realidad. Un milagro es el Espíritu Santo interviniendo y cambiando o suspendiendo las leyes de la naturaleza. Es donde Dios usa a un individuo para lograr un acto sobrenatural en el reino natural, como Moisés. En la tierra de Egipto, Dios hizo milagros a través de él, y de su vara. Arrojó su vara, se convirtió en serpiente, milagro. La usa y toca las aguas del río Nilo, se vuelve en sangre, milagro. La extiende en el Mar Rojo, se parte, milagro. Y curiosamente, si lo piensas bien, las Escrituras hablan del Éxodo, el pueblo de Dios en cautiverio, en Egipto, saliendo y cruzando el Mar Rojo hacia la tierra prometida, como un tipo de sombra de salvación. Personas saliendo de la esclavitud de las tinieblas, pasando por aguas del bautismo y encontrando una nueva vida en Cristo. Bueno, ¿sabes? Dios liberó a millones de israelitas. Y la obra de milagros era una de las principales manifestaciones que pasaban. Era una señal del caminar divino entre los hombres. Y creo que en nuestros días, en nuestra era, en los últimos tiempos, vemos la realización de milagros y manifestaciones, y millones de personas serán liberadas de la esclavitud del pecado y entrarán en una nueva vida con Cristo. Algunos otros ejemplos bíblicos: Sansón llevándose las puertas de la ciudad sobre sus hombros. Eso es un milagro. Eliseo arrojando un palo al agua y la cabeza de un hacha flotando en la superficie. Es un milagro. Jesús convirtiendo el agua en vino, multiplicando el pan y el pescado, caminando sobre el agua. Milagros. Yo tenía un video que le mostrábamos a la iglesia hace más de 3 décadas. Se llamaba Viva Cristo Rey. Fue un alcance en un vecindario que hicieron y entrevistaron a tantas personas en el video. Fue muy bueno. Y hemos hecho cosas así muchas veces también, pero esperaban que tal vez unas 35, 40 personas como máximo llegaran. Era un barrio pequeño. Y habían pasado la tarde haciendo burritos. Hicieron 25 burritos, los envolvieron en papel aluminio y luego compraron un jamón. Y se presentaron más de 200 personas. No tenían más comida. Iban a tocar música y compartir el evangelio después. Este pequeño grupo de cristianos dijo: Jesús, no sabemos qué hacer. Multiplicaste los panes y peces, tendrás que hacerlo de nuevo. Por favor, alimenta a todas las personas. Más de 200 personas en la fila. Vinieron, todos querían un burrito, dieron burritos y jamón. Las personas volvían por otro. Sobraron burritos y sobró jamón. Los cristianos que estaban allí estaban muy animados y la comunidad se dio cuenta de que no estaban sacando jamones extra de debajo de la mesa.
todas las personas se dieron cuenta de que estaban en medio de un verdadero milagro. El resultado, la mayoría de las personas que vinieron, esas 200 personas, dieron sus vidas a Cristo. Amigo, de nuevo, estas cosas funcionan por deseo. Yo solo quiero implorarles que se pasen tiempo buscando a Dios y hablando con Dios sobre estas cosas. Y luego llegamos al siguiente don, el don de la fe, o como Weymouth lo traduce, el don de la fe especial. Es una investidura del Espíritu Santo dada al creyente para que reciba milagros. Con la obra de los milagros, sucede un acto, se obra un milagro, pero con este don de fe especial se recibe un milagro. Uno hace mientras el otro recibe y espera. A través de este don, cualquier cosa que se pronuncie o se desee eventualmente sucede, pero es un proceso y puede ser inobservable en su funcionamiento hasta que la cosa suceda. Con este don, Dios hace algo por ti. Él hace que suceda un evento y te da la fe para creerlo en lugar de obrar alguna demostración sobrenatural a través de ti. Escucha, todo creyente tiene fe. Pero esto no es lo mismo. La fe salvadora, o lo que podemos llamar la fe en general, viene por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la fe general o salvadora se puede desarrollar, puede agrandarse por alimentarse de la palabra de Dios y por usarla. De hecho, mira este versículo o escúchalo. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Muy bien, la fe que trae la salvación es esta fe común que todos tenemos. Puede crecer, aliméntala con la palabra, úsala en las pruebas de la vida, puede crecer. Pero el don de la fe especial no viene por el oír y no se puede aumentar. Se da según la voluntad del Espíritu y es algo mucho más allá de nuestra fe normal. Recibí una llamada una vez, era un pastor asistente, y una señora me llamó. La conocía bien a ella y a su marido, había pasado mucho tiempo en su casa, conocía a sus hijos muy bien, y su hijo mayor había tenido un accidente y había recibido un trauma severo en la cabeza. Así que conseguí a otro de los pastores en el equipo y condujimos hasta el hospital de Loma Linda. Y vimos a sus padres allí y estaban fuera de sí. Comenzamos a orar juntos y mientras oramos y yo citaba las escrituras y oraba hacia lo posible por acercarme a Dios y usar mi fe, de repente e inesperadamente, algo se apoderó de mí. Una calma inexplicable se apoderó de mi alma y supe lo que Dios iba a hacer. Lo sabía, nunca había experimentado algo así en mi vida, solo sabía. Entramos a verlo, lo mantenían vivo artificialmente y estábamos allí con su hijo. El doctor entró y les dijo a los padres, me gustaría hablar con ustedes, por favor. Dijo, quiero que nuestros pastores vengan. Él dijo, está bien, entramos en una habitación y el doctor dijo, voy a ser sincero con ustedes. Lo siento tanto, pero en mi opinión profesional, su hijo no vivirá. No hay forma posible de que él viva, no va a sobrevivir. El trauma es tan severo en su cabeza, tenemos que mantenerlo con vida artificialmente ahora. No puede recuperarse de esto. Y luego dijo, ¿y si es por algo que suceda? Si él vive, necesitan saber que será un vegetal para toda su vida. Esa es mi opinión. Lo siento tanto. El doctor se fue y esta cosa que me sobrevino antes cuando oraba seguía allí. Tenía esta calma. El doctor se fue y les dije, estamos agradecidos por los doctores y todo lo que pueden hacer. Y la esposa estaba sollozando. En este punto ella lloraba. Dije, mírame. Fui un poco rudo con ella. Dije, mírame, ambos mírenme. Y dije la cosa más tonta.
Hice que ambos me miraran. Les dije, escuchen, no importa si le cortan la cabeza a tu hijo, estará bien. Y el otro pastor me miró como, ¿eres tonto o algo así? Pero yo lo sabía. De hecho, sabía que si hacían una ofrenda quemada de él, no importaba. Sabía que estaría bien. Estaba absolutamente colmado por esta confianza. Y salimos del hospital y el otro pastor dijo, ¿por qué les dijiste algo así? Bayless, eso es muy tonto. Dije, bueno, solo sé que es verdad y en pocos días él se recuperó. Sí, ¿por qué cosas así no se manifiestan más a menudo? Creo que una de las razones, tal vez, es porque no usamos nuestra propia fe en su mayor potencial para empezar. No usamos la fe que tenemos y creo que a veces cuando nos estiramos y nuestra fe llega a su fin, este don puede activarse en ese momento. Había un famoso predicador llamado Smith Wigglesworth y bajo su ministerio de muchos años hubo varios casos documentados de personas que resucitaron de los muertos. Escuche, se necesita un don de fe para que el espíritu de alguien vuelva a su cuerpo una vez que se haya ido. Y la primera mujer, ella murió y dijeron, Smith, detente, deja de orar por ella, se ha ido. Pero él continuó orando y ella resucitó de los muertos con un montón de testigos allí. Y esto es lo que dijo, intentando explicar lo que pasó. No estaba haciendo doctrina, solo en términos humanos. Intentaba explicar, escúchenlo. Él dijo, seguí orando y pronto llegué al final de mi fe. Y cuando lo hice, fui consciente de una fe que se apoderó de mí, que no podía ser negada. Mientras oraba en mi propia fe, parecía como si Dios dijera no, no. Pero cuando esta otra fe se apoderó de mí, miré directamente al cielo y dije sí, sí. Ahora entiendan, él no dijo que eludió la voluntad de Dios solo en términos humanos, intentaba explicar, y lo entiendo porque me pasó a mí en el hospital de Loma Linda. Entiendo exactamente de qué estaba hablando. Y le creo a Daniel siendo arrojado al foso de los leones, y la Biblia menciona su fe. Creo que fue un don de fe en operación. En circunstancias ordinarias y en situaciones ordinarias, una fe ordinaria puede guardarte y sostenerte. Pero cuando te encuentras en circunstancias extraordinarias, dificultades extraordinarias, necesitarás una fe extraordinaria para sostenerte y sacarte adelante. Y de nuevo, estos dones funcionan por deseo, y creo que a medida que avanzamos y nos esforzamos por confiar en Dios lo mejor que podamos, es muy posible que veamos que este don y otros dones se manifiestan. Hablemos de este tercer don en la categoría de los dones de poder, y son los dones de sanidades. Definición. Son para la sanidad sobrenatural de enfermedades y dolencias sin medios naturales de ninguna fuente. Su propósito es liberar a los enfermos y dolientes y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Sé que algunas personas dirán, los dones de sanidades son hospitales y doctores. Si fuera cierto, no deberían cobrar. No, este don, al igual que todos los otros, son de naturaleza sobrenatural. Se llaman manifestaciones del Espíritu, y no sé si lo notaron o no, pero de los 9 dones, este se menciona en plural. De hecho, tanto la palabra dones como la de sanidades en griego son plurales. No es el don de la sanidad, son los dones de sanidades. Más adelante en el capítulo, creo que en el versículo 28, se refiere a los dones de sanidades de nuevo. Indica que hay una serie de dones dentro de este don. Piensen en ello como un racimo de uvas en una sola rama. Puede ser que haya tantos dones de sanidades como tipos y clases de enfermedades. Enfermedades de la piel, desórdenes nerviosos, desórdenes orgánicos, enfermedades de los ojos, etc. Y un don no curaría todas las clases de enfermedades. Y nadie más que Jesús ha tenido todos los dones de sanidades.
manifestados en su vida. Jesús sanó a todos, pueden leerlo. Ese lugar en Mateo literalmente dice en griego que literalmente arrojaron a los enfermos a sus pies, y a los mancos, y a los cojos, y a los ciegos, y a los mudos, y muchos otros. Todos fueron sanados. ¿Y por qué todos fueron sanados? Porque Juan 3:34 dice, Jesús tenía el Espíritu sin medida. Él es el único Hijo de Dios. Ningún individuo tiene eso. Ahora, tal vez, como el cuerpo de Cristo colectivo a nivel mundial, tenemos algo parecido a eso, pero no como individuos. Jesús tenía eso. Incluso ve el ministerio de Felipe. En Hechos capítulo 8 va a Samaria. Más tarde se llama Felipe el evangelista. El único ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento del ministerio evangelista, aparte de Jesús. ¿Sientes que estás llamado a ser un evangelista? Estudia la vida de Felipe. Fue a Samaria, predicó a Cristo. Ese es el mensaje del evangelista. Pero dice que mucha gente fue sanada. Paralíticos y los cojos fueron sanados, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. No menciona ningún ciego, no menciona ningún mudo, no menciona ningún sordo, no menciona ninguna otra enfermedad, una específica. Felipe tenía ciertos dones operando en su vida. Y los dones que operaban en su vida no eran para todo, ni para todos. Amigo, nos necesitamos unos a otros. De hecho, Pablo continúa allí en Primera de Corintios capítulo 12, y el contexto de todo el capítulo son los dones del Espíritu. Él dijo, mira, somos un cuerpo, somos interdependientes unos de otros. El ojo no le va a decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decirle a los pies, no los necesito. Cada parte del cuerpo es necesaria. Amigo, estaba hablando de los dones del Espíritu Santo. Ninguna persona lo tiene todo. Ninguna persona puede hacerlo todo. Dios da estos dones individualmente, y algunas personas tendrán ciertos dones de sanidad en cierta área, pero no tocará otras cosas. Nos necesitamos unos a otros. Ahora, algunos podrán preguntar, bueno, ¿entonces todas las sanidades, los dones de sanidades están en operación? No. En el sentido general de la palabra, toda sanidad es un don, pero no toda sanidad viene a través de esta manifestación particular del Espíritu. Hay muchas maneras diferentes que se enseñan en la Biblia para que una persona reciba sanidad divina. Puedes hacer la oración de fe tú solo, basándote en una promesa que ha cobrado vida en tu corazón. Santiago capítulo 5, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia, que vengan, únjanlo con aceite, oren la oración de fe sobre él, y el Señor lo resucitará. Si ha cometido pecado, será perdonado. Puedes llamar a los ancianos, pueden imponerte manos. Marcos 16, Jesús dijo que los creyentes pondrían las manos sobre los enfermos y se recuperarían. Solo a modo de ilustración, Hechos capítulo 14, si tienen su Biblia pueden buscar allí. Y Pablo está en su primer viaje misionero, Hechos 14 y versículo 8, y en Listra, cierto hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este hombre oyó hablar a Pablo, el cual, observándolo atentamente y viendo o percibiendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y caminó. Ahora, Pablo percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. A veces se puede percibir la fe, pero dice que el hombre escuchó a Pablo hablar. ¿De dónde sacó fe para ser sanado? De escuchar a Pablo. La fe viene por el oír. De hecho, ¿de qué estaba hablando Pablo? Retrocedemos un versículo, el versículo 7. Y allí predicaban el evangelio. Estaba predicando las buenas nuevas acerca de Jesús. Jesús salva, Jesús sana, Él bautiza en el Espíritu Santo, Él viene de nuevo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí es donde el hombre obtuvo fe para ser sanado. Pablo percibió que tenía fe y dijo, oye, levántate. Era una fe que venía del oír. Hace muchos, muchos años, Cottonwood era casi una iglesia nueva. Y fuimos con un amigo, tomamos un equipo y participaron varias otras iglesias. Fuimos a una zona muy rural de México y condujimos por estos viejos caminos de tierra llenos de hoyos y llenos de baches y grietas. No había caminos pavimentados en el área hasta este pequeño valle. Solo había casas diminutas esparcidas por todas partes. Y lo que hicimos fue dividirnos en equipos de 3, y probablemente había 10 equipos. Y
cada equipo tomó una sección particular en este pequeño valle y teníamos un hispanohablante en cada grupo. Fuimos y tocamos todas las puertas y dijimos, hola, somos cristianos, estamos aquí, no queremos nada de ustedes, pero si alguien en su hogar necesita oración, con gusto oraremos. Mucha gente nos invitó a pasar y había tantas necesidades desesperadas y oramos por las personas. Y mientras tanto, donde estaban estacionados todos los vehículos, apilaron todas estas llantas, pusieron un altoparlante en medio de estas llantas y lo conectaron a un reproductor de cassettes. Tenían un chico predicando en español sobre el tema de la sanidad y vaya que se oía fuerte. Se podía oír a 1 kilómetro de distancia. Y así, todo el tiempo que estuvimos fuera, 3 horas, lo que sea, esta cinta se repetía una y otra vez y el chico en el altavoz predicaba sanidad, lo oías por todo el pueblo. Entonces mi equipo fuimos uno de los primeros equipos en regresar y el otro equipo regresó después, estábamos parados. Esta cosa está a todo volumen, él predicaba sobre sanidad en español y me di cuenta que por este lado un señor mayor venía por el camino, pero estaba caminando un poco raro, solo caminaba, ya saben, caminaba así. Algunas personas dijeron, vamos a ver qué necesita. Así que lo seguí hasta allí y llegamos y era ciego. Ambos ojos estaban como helados y se notaba que no podía ver. Y dijimos, ¿podemos ayudarlo? Señor, ¿necesita algo? Él dijo, llévame al hombre que está predicando. Quiero que ore por mí para que sea sanado. Dijeron, Señor, no hay un hombre, es una grabadora. Y se lo repitieron. Alguien dijo, ¿podemos orar por usted? Él dijo, está bien. Y yo era un observador. Y este grupo se reunió a su alrededor. Yo estaba a 3 metros, hice algo así, extendí mis manos para orar. Y estuvieron orando intensamente por él, imponiéndole manos. Terminaron y escuchan, no te cuento algo que alguien me dijo. Lo vi con mis propios ojos. Cuando terminaron de orar por él, sus ojos estaban completamente limpios y podía ver. Dios abrió sus ojos. Alguien le entregó una Biblia en español y comenzó a leer en español y fue como si alguien abriera 2 grifos detrás de sus ojos. Comenzó a llorar y lo que pasó después nunca lo olvidaré. Apretó esa Biblia contra su pecho y cayó de rodillas. Dijo, gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Una y otra y otra y otra vez. Su rostro, su camisa estaban mojados por las lágrimas. El resto de nosotros lloramos con él. Ahora, por lo que puedo decir, soy un observador allí, ni siquiera le impuse las manos, pero por lo que pude ver, era más o menos como Hechos capítulo 14. El hombre de Listra escuchó a Pablo predicar el Evangelio y tuvo fe para ser sanado. Este hombre escuchó por una grabadora cerca de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, un sanador, y la fe surgió en su corazón y vino en respuesta a eso. La fe viene por escuchar la palabra, y en contraste, mi preciosa esposa Janet, aquí sentada en primera fila, lo que algunos no saben es que mi esposa es enfermera registrada. Ella era enfermera cuando nos conocimos, era su carrera, pasó sus estudios universitarios y amaba su carrera de enfermería, y ella se salvó. Y luego se llenó del Espíritu, de hecho se llenó del Espíritu en una reunión católica carismática. Y un amigo suyo la invitó a venir a una especie de seminario, reunión campestre, una gran cosa cristiana donde había predicación y eso. Y el chico que le invitó a asistir fue el fotógrafo que tomaría fotos de la reunión y las pondrían en un boletín que publicaban y ponían artículos para animar a la gente, etc. En fin, como él tenía acceso total siendo fotógrafo, le consiguió a Janet un asiento al frente. Y en esa reunión, y fue desde donde se sentó Janet, trajeron a un grupo completo de personas que estaban paralizadas en sillas de ruedas, que no podían moverse. Y de repente, no fue en respuesta a un mensaje predicado, de repente, los dones de sanidad comenzaron a manifestarse. El predicador dijo, levántate. La gente empezó a ponerse de pie, empezó a caminar, empezó a mover miembros que habían estado congelados y atrofiados durante años. Y en ese momento,
Algo cambió en Janet. Ella tomó la decisión y le encantaba la enfermería. Como dije, es su carrera. Mantiene su licencia al día a pesar de que no ha trabajado como enfermera desde que comenzamos la iglesia en 1983. Pero trabajó duro para obtener esa licencia. En fin. Pero al ver eso, tomó la decisión de dedicar su vida al ministerio evangelista. Al ver esos dones del Espíritu en manifestación, si ella no hubiera tomado esa decisión, tal vez no estaría casado con ella. Sí, algunos piensan que estar casado con un predicador es grandioso. No es tan fácil. Pero de nuevo, Dios dice que deseemos los dones, desea sinceramente los dones, y creo que a medida que comenzamos a movernos solo en obediencia a Dios, Él dijo, los creyentes impondrán manos sobre enfermos. Cada uno de nosotros es responsable de eso. Si tan solo operamos en ese nivel de obediencia y hacemos lo que sabemos hacer, tenemos que empezar ahí. Si hacemos eso, creo que Dios nos llevará más allá. Si simplemente hacemos lo que Él requiere de nosotros en la palabra, veremos que esas manifestaciones, esos dones del Espíritu entran en funcionamiento con mucha más frecuencia de lo que hemos visto. Y de nuevo, quiero animarlos individualmente a pasar tiempo hablando con Dios sobre estas cosas. Quiere usarte cuando estás de compras. Quiere usarte en un campo de fútbol. Él quiere usarte cuando estás en un descanso en el trabajo. Él quiere usarte cuando le sucede una tragedia a tu vecino. Dios está mirando a través del cuerpo de Cristo, buscando a alguien a través del quien Él pueda mostrar su fuerza. Y digo, Dios, aquí estamos, úsanos, envíanos. De verdad disfruté presentarles estos mensajes de los dones del Espíritu Santo porque son tan importantes para la iglesia, para los creyentes en Jesucristo, y tuvimos muchas personas que respondieron de muchas maneras. Esta es la primera vez que escuchamos enseñarte estos temas. ¿Sabes? Recibimos información, correspondencia de personas de todo el mundo, porque lo que hacemos es intentar llevar esto a áreas del mundo donde no tienen transmisión cristiana. Ponemos el idioma, lo doblamos o lo subtitulamos al idioma de las personas, a muchos idiomas en todo el mundo. Y tomamos mensajes como el que acabamos de escuchar y lo ponemos en su idioma, en su región. Y, amigo, es tan importante. Y para ustedes que apoyan lo que hacemos, quiero agradecerles. Personas que oran por nosotros, personas que dan. Porque la verdad, el tiempo aire no es gratis y confiamos en Dios por los fondos cada mes para pagar el tiempo aire en todos esos países. Pero piénsalo, estos mensajes llegan a personas que nunca conocerás y que hablan un idioma que tal vez no entiendas, pero son importantes a los ojos de Dios, y Dios quiere moverse alrededor del mundo por su Espíritu. Gracias por ser colaborador de este esfuerzo increíblemente importante. Que Dios te bendiga muy abundantemente. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.